a grabar, comparto pantalla, ¿sí? Iniciamos, me desaparezco. A ver, creo que estábamos aquí. Bueno, retomemos aquí. Bueno, lo primero que tenemos que tener en la mente atenta es esta diferencia entre ser y ente. Esa es la primera cuestión. Recordemos, aunque sea una explicación meramente formal, como si fuese una explicación verbal, o sea que todavía no podemos captar el contenido de lo que estamos diciendo, que... ¿Cómo? Bueno, escuché un ruido ahí. La diferencia, formalmente dicho, es todo ente es, pero el ser no es ningún ente. Con lo cual estamos estableciendo algo así como una diferencia de jerarquía. El ser abarca a todos los entes, pero el ser no es ningún ente. Inmediatamente lo que hicimos fue definir al ser como horizonte. Y al definirlo como horizonte, ejemplificamos con el asunto del celular y dos personas de comunidades diferentes, ¿no? Y decíamos que la esencia del celular depende del horizonte que perciba el celular. Si es una persona de nuestro mundo, lo percibirá como que es lo que se supone que es un, bueno, aparato que sirve para esto y para lo otro. Y quizás para una persona de una comunidad diferente lo interprete como un arma, por ejemplo, o como un ídolo, vaya a saber. Entonces, lo que tenemos ahí es que un primer acercamiento a esta noción tan abarcadora de ser es horizonte de sentido, en el sentido de que horizonte es lo que le otorga entidad, o sea, ser, contenido, sentido al ente. Bien, en esa tónica decíamos que lo que pretende Parménides en ese poema, que tiene toda esa atmósfera esotérica al principio, es determinar cuáles son las condiciones que harán que un ente sea verdadero. Y para que el ente sea verdadero, el ser debe disponer de las condiciones de posibilidad para que el ente se vuelva verdadero. ¿Cuáles son los entes que habrán de poblar ese horizonte que establece Parménides? Aquellos que tienen que ver con el pensamiento puro, esto es, alejado de lo sensible, alejado de la experiencia. ¿Cuáles serán esos entes? Y los entes de la matemática, de la geometría y de la lógica. Recuerden que la diferencia fundamental que existe entre un ente espacio-temporal y los entes de naturaleza puramente intelectuales es que los entes espacio-temporales no pueden ser captados en su totalidad. En cambio, los entes que aparecen en el orden que engendra Parménides no tienen esa limitación de mostrarse en diferentes aspectos o diferentes facetas, sino que cuando uno los aprende con una integridad total. El ejemplo más claro de eso es cuando alguien aprende matemáticas. Cuando se aprenden determinados principios de la matemática, quedan fijados de modo imborrable en nosotros. En todo caso, los podemos olvidar, pero de alguna manera cuando los restituimos, lo que se restituye es exactamente igual a lo que había sido olvidado. No pasa lo mismo con los recuerdos. ¿Vieron que no? Varias personas que experimentaron lo mismo recuerdan, entre comillas, lo mismo, pero digamos, las opiniones acerca de lo recordado no son lo mismo. Pero en cambio con los entes estos persistentes, como los entes matemáticos, cuando son eventualmente olvidados y son repuestos en el presente por un trabajo,
como digamos de exhumación de esas nociones que han sido de algún modo ocultas, cuando reaparecen, reaparecen exactamente igual a como habían sido gestados. Me refiero, supongamos que nos olvidamos el teorema de Pitágoras o el teorema de Tales. Lo tenemos totalmente olvidado. Pero por una exigencia de momento debemos restituirlos, debemos volver a utilizarlos o los queremos recordar. Eso recordado es exactamente igual a aquello que se experimentó. Lo que eventualmente podría ser diferente es la situación anémica, la situación anímica, el mundo en el que estábamos. Por ejemplo, el teorema de Tales se aprende en primer año, ¿no? En qué estado espiritual estábamos, todo eso puede variar, pero el teorema no. Eso es a lo que apunta el pensamiento de Parménides, a instituir un orden donde los entes que pueblan ese orden tengan el carácter de la eternidad, o sea, que sean un conocimiento absolutamente seguro. Y la seguridad de ese conocimiento está garantizada porque no son rozados por el tiempo. Vieron que, como decíamos en el ejemplo, el teorema de Pitágoras se ha repetido miles de millones de veces desde Pitágoras hasta ahora. Han cambiado los ocasionales portadores del teorema de Pitágoras. Habrá habido infinitas peripecias por aquellos que quisieron aprenderlo, pero el teorema como tal no ha cambiado, sigue siendo exactamente el mismo. Bueno, sirva esto que hemos dicho de introducción. Recordemos cuáles son las notas, entonces, que habrían de tener aquellos entes que se postulan como los verdaderos. Entonces, aquello que es ¿una pregunta? Sí. Sí, decime. ¿Cuáles son los entes alejados de los sentidos? La matemática, la lógica formal y el otro, ¿cuál es? Y la geometría. O sea, la matemática comprende la aritmética y la geometría. Los números o las figuras. Por supuesto que todo esto en esta época ha tenido digamos, un desarrollo increíble, tremendo, pero de todas maneras sigue siendo el número y las leyes de la matemática las mismas. Bueno, estas son las notas que habría de incluir en el repertorio, digamos, de nociones que establecen aquello verdadero, ¿no? Entonces dice, inengendrado, y aquí yo les decía que es la primera vez en la historia del pensamiento occidental que se utiliza lo que se llama la reducción al absurdo. Esto es, ¿qué pasaría si esto fuese engendrado? Entonces, ¿qué pasaría si fuese engendrado? Debería haber sido engendrado por lo otro de lo que él es. Pero en tanto lo otro de lo que es no es, lo que no es no puede dar lugar a lo que es. Por lo tanto, lo que es inengendrado. Que parece un juego de palabras, así, pero en realidad es la utilización, digamos, de un procedimiento puramente intelectual. Se dan cuenta que acá no se está recurriendo a una prueba empírica, se está recurriendo a los hechos, ¿no? Simplemente a determinadas leyes que rigen este mundo. Había otra cosa que me había pasado, pero me olvidé. Bueno. Además es inmutable, porque si cambiase dejaría de ser. No tiene partes, porque si una parte sería y la otra no. Eterno se sigue de que es inengendrado. Es único, porque lo otro no es. Si lo uno es, lo otro no es. Y es pura integridad, nada le falta para hacer, porque si le faltase algo para hacer, eso haría que cambiase. Si cambia, se mueve. Y si se mueve, no es. Bueno, todas esas son las notas que tiene esta muy particular, esta rareza, si se quiere, que aparece de pronto en el mundo griego. Hay una especie de suburbio del mundo griego, si se quiere, ¿no? Bueno, una afirmación que dejó atónitos primero y reflexivos
fue, pues lo mismo es ser y pensar. Aquí los instrumentos conceptuales tradicionales se muestran incapaces de poder explicitar esta frase. Sí podríamos afirmar que no se trata de que hay un algo, el ser, que a la manera de un objeto es asunto del pensar. O sea, no tenemos que pensarlo como un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Ser y pensar no tienen esa relación de exterioridad. No es una relación sujeto-objeto. Aquí, despojándonos del orden del espacio temporal que lleva la mácula, o sea, la mancha de lo fragmentario, debiéramos hacer el intento de ingresar a un orden que pertenece al puro pensar. Es el primer intento que hace Grecia y el hombre de atreverse a una región donde reina el solo pensar. Cuando decimos esto, lo decimos por exclusión. ¿Qué es lo que está excluido del orden del puro pensar? La experiencia. ¿Por qué la experiencia? La experiencia me refiero a la experiencia sensible, a esto que nosotros vivimos permanente, habitualmente desde que nacimos, ¿no? Esto es de que se nos aparezcan entes, objetos, que afectan nuestros sentidos. Ese conocimiento que nos dan los sentidos es desestimado por Parménides porque tiene una limitación insalvable, que es fragmentario. O sea, yo no puedo de ninguna manera, y esto después se demuestra ampliamente, a partir de la experiencia, establecer leyes universales. A lo sumo, a través de la experiencia, lo que yo puedo es hacer afirmaciones generales, pero nunca universales. ¿Por qué? Porque la limitación a que está sometida la experiencia, es decir, que la hago yo, la hace otro, o la hace un cuerpo de científicos, nunca tiene la garantía de haber relevado todos los fenómenos. El ejemplo más claro, siempre me sale, es hasta cierto momento, digamos en Europa, la afirmación todos los cisnes son blancos era verdadera. Pero cuando se vinieron al hemisferio sur, ustedes saben, por ejemplo, en el sur nuestro hay cisnes de cuello negro, con lo cual ahí tienen una demostración de que el conocimiento que proviene de los sentidos tiene entonces la limitación de que nunca puede ser universal, y lo que vuelve algo verdadero es su universalidad. O sea, si yo afirmo que el triángulo es una figura de tres lados, esa afirmación no vale para este o aquel triángulo, sino para todo triángulo posible. Eso es de lo que está detrás Parménides, de formulaciones que sean universales y necesarias. Universales quiere decir que vale para todos los casos, o sea, todos los triángulos tienen tres lados. Y necesaria quiere decir que no puede ser de otra manera. Esto es, ningún ente de tres lados no es un triángulo. Bueno, todo esto sé que es algo arduo, pero bueno, van a ver que cuando continuemos con la historia del pensamiento, Parménides va a estar siempre presente, como que él pone una suerte de cimiento, de arjé, de fundamento, del cual habrá de surgir toda una escuela filosófica. Lo que, más que una escuela filosófica, una tendencia filosófica. Lo que me había olvidado de decirles es que el procedimiento intelectual que sigue el pensamiento de Parménides y que siguen todas las ciencias formales es la deducción. Creo que después hablo de eso. ¿Qué es la deducción? A partir de determinados principios y a través de un método riguroso que extrae proposiciones de ese principio que se llama axiomas, puedo establecer una secuencia de conocimientos siempre verdaderos. Esto que lo digo de esta manera tan complicada es lo que hacemos o lo que hicimos cuando en la escuela secundaria nos decían, bueno, el teorema tal, que tiene una tesis, tiene una demostración, bueno, todas las demostraciones que tienen que ver con la matemática, con la lógica, con la geometría, utilizan un procedimiento intelectual que se llama deducción, que consiste en partir de principios
y a partir de esos principios, con un método riguroso, establecer afirmaciones de igual grado de verdad que ese principio. El procedimiento que siguen las ciencias empíricas se llama inducción. Todo esto lo van a ver en pensamientos científicos, ya no lo vieron, ¿no? La inducción, al revés de la deducción, parte de casos particulares. Y a partir de los casos particulares, intenta enlazarlos en una unidad que sería una ley, pero es una ley, como decíamos antes, que solo puede hablar de lo general, ¿no? O sea, la economía, la sociología, la psicología, nunca, dado que se basan en la experiencia, pueden llegar a establecer leyes universales y necesarias. ¿Por qué? Porque su objeto es cambiante y la forma de acceder a ese objeto resulta ser siempre fragmentaria. Bueno, hay otro procedimiento que se llama la abducción, pero esto tiene más que ver con la lógica del descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, no sé si yo ya les hablé. Una pregunta, profe. Sí. ¿La deducción va de lo general a lo particular o al revés? No, así es, va de lo general a lo particular. Y la inducción de lo particular a lo general. Y hay otro procedimiento que es la abducción, que yo no sé si llamarlo procedimiento, porque tiene que ver con la creación o con la invención. Yo creo que les di el ejemplo de del señor Viro. ¿Les di el ejemplo de Viro? Sí, el de la ¿Eh? virome. El de El la de la virome, virome. bueno. Eso es lo que... Ahí hay un salto, ¿se dan cuenta? No es que hay una secuencia donde se siguen determinados pasos, sino que de pronto el pensamiento da un salto, como el que descubrió o inventó la vacuna, de esto que están buscando ahora desesperadamente, ¿no? Bien. El asunto del pensar no es una relación sujeto-objeto. Aquí, despojándonos del orden del espacio temporal que lleva la mácula de lo fragmentario, debiéramos hacer el intento de ingresar a un orden que pertenece al puro pensar, donde ya lo leí. Podemos, por otra parte, agregar que lo que hace a ese reino es su carácter atemporal, que si bien a primera vista podría ser interpretado como una suerte de réplica espontánea al horror que expresa la finitud del espacio temporal, o sea, como si Parménides inventa ese mundo para alejarse de la finitud, de la muerte, digamos, de lo superfluo, de lo que llamaríamos lo contingente, eso que Parménides llama el mundo de los hombres de dos cabezas, ¿no? Pero si fuese una mera reacción por causa de un deseo de despojarse, no habría de tener ese reino la fecundidad que habla de ofrecer. O sea, que lo que quiero decir con esto es que lo que pone a la luz Parménides es un reino que no surge como réplica de otro, sino que tiene una autonomía propia. Y eso se demuestra con la fecundidad de las ciencias formales, la matemática, la lógica, ¿no? Que no dejan de dar pasos adelante. Eso quiere decir que ese reino es fecundo, y si es fecundo es porque tiene su origen en sí mismo, no es un sucedáneo de otro, no es una expresión de otro, sino que es un reino que tiene autonomía, o sea, leyes propias. Autarquía, esto es fundamento propio. Bueno, ¿vamos bien? Porque hay un silencio inquietante. Sí, estamos escuchando. ¿Y Sí, las vamos chicas? bien. ¿Sí? Porque me parece que ya ha habido deserciones, ¿no? Somos tan pocos y además desertan. ¿No cómo se llama el muchacho? Pablo era, no. Martín, Martín. Ya la clase pasada no vino y esta tampoco. Lo que pasa que, bueno, tiene que ver con las carreras que siguen también. Una vez dadas las notas específicas que establecen el horizonte, lo pongo con mayúscula a propósito, de lo que es con mayúscula a propósito, habrá que poblarlo. Habrá que especificar las determinaciones que habrá de sostener al ente en tanto verdadero. En este punto, lo que hace la diosa es dar un carácter ontológico
a lo que tiempo después Aristóteles establecerá como la lógica formal. Los tres principios que enuncia la diosa no se refieren a lo que luego serán los principios de la lógica, sino que en su voz tienen un carácter ontológico. Esto después lo iremos depurando, explicitando, ¿no? No, acá no nos importa demasiado. Lo que sí importa es que estos principios no es algo que quedó recluido en el poema de Parménides, sino que nosotros, cuando pensamos con estos principios. Por eso creo que la clase pasada hablábamos de las leyes, de lo que busca un científico, que es una unidad, una cierta homogeneidad, y eso es lo que está impreso ya en la mente, por lo menos occidental, desde Parménides, que todo ente es idéntico a sí mismo, que algo no puede ser y no ser a la vez en el mismo respecto, y que algo es verdadero o falso, y no existe una tercera posibilidad, o algo es o no es. Y creo que les daba el ejemplo de el celular, qué es lo que tiene todo esto que estamos viviendo ahora, en última instancia, en esos reservorios gigantescos de datos donde se guardan nuestros mails, nuestros chats, todas nuestras conversaciones telefónicas, no el contenido, sino las relaciones que hay entre un teléfono y otro, todos esos enormes reservorios de datos que saben que existen en algunas partes del mundo, porque cuando uno pone en internet una palabra, inmediatamente surgen millones de respuestas a eso. Eso tiene una residencia, no está en la nube, está en lugares seguramente bien resguardados, en sótanos, ¿no? Donde lo que hay son miles y miles de discos rígidos, están ahí. Ahora, si pudiésemos ver qué es lo que hay adentro de esos discos rígidos, lo único que vamos a encontrar son señales magnéticas que están encendidas o apagadas. Esto es, tal como Parménides lo dice, algo es o no es. La combinación de cosas que son y no son dan lugar al lenguaje binario. Y ese lenguaje binario es el que está por ahora en todas las computadoras, celulares, dispositivos del mundo, sean personales o sean esas enormes instalaciones con miles y miles de discos rígidos que lo único que tienen adentro son ceros y unos. Pero tampoco son ceros y unos, son prendidos o apagados, ¿no? Bits. Bueno, esto para mostrarle que esto que dijo Parménides en aquel momento lejano sigue siendo aquello que sustenta a Occidente, si se quiere, va ahora todo el universo, ¿no? No es que haya una relación directa entre una computadora y los dichos de Parménides, pero cuando él dice algo es o no es, eso se trasunta en una computadora donde lo único que hay, además de los programas, porque los programas también son ceros y unos, ¿no? Las instrucciones de un programa también son ceros y unos. Bueno, mucho más tarde Leibniz en el siglo XVII agregará el tercer principio, al terceto el principio de la razón suficiente, que indica que nada existe sin una causa. Ese, el cuarto, tiene que ver más con la ciencia, que por otra parte lo dijo Aristóteles. Cuando Aristóteles dijo, algo se conoce cuando se conoce su causa. Este cuarto principio tiene que ver con que durante muchísimo tiempo, en la Edad Media y en la Antigüedad también, se creía en la generación espontánea, ¿no? Esto es como decir, o mejor dicho, les voy a decir qué es la generación espontánea. Si uno dejaba acumularse basura en un lugar húmedo, uno dejaba acumularse desechos en lugar húmedo y cálido, naturalmente, por una suerte de combinación extraña, salía una rata, ¿no? O sea, como que la basura engendraba la rata. Ahí lo que se nota, en principio, es la desconfianza del pensamiento, llamémosle medieval, a la observación. Porque si se hubiesen detenido a observar a ese montón de basura, habrían visto en algún momento a una rata preñada o una rata y un ratón
que de ahí salieron las ratas. ¿Se dan cuenta? Hay un desprecio en la Edad Media por la observación de la naturaleza. ¿Por qué ese desprecio? Porque la naturaleza era un ámbito exclusivo de la divinidad, ¿no? No sé cómo decirle. El pensamiento medieval tenía una fuerte tendencia al alegorismo. Esto es que las personas que vivían en esa época, piensen que en esa época, si uno tenía 10 hijos, 8 se le morían, ¿no? La vida, si alguien pasaba los 40 años, era algo excepcional. Entonces, esa gente, ¿no? Nuestros lejanos antepasados, vivían en un mundo, digamos, preñado de acechanzas, ¿sí? Y además, el fenómeno religioso formaba parte esencial del horizonte de sentido, ya que hablamos de eso, de esas personas. Cuando digo entonces que la Edad Media era una época donde el alegorismo era muy fuerte, muy asentado en las costumbres, lo que quiero decir es que la gente veía signos permanentemente, en los animales, en el clima, en las personas, veía signos de algo, ¿no? Por supuesto, signos de la divinidad, como alegorías de las cosas, ¿sí? Entonces, esa matriz más de pensamiento es de convicciones, lo lleva a estas actitudes de, por ejemplo, ay, que hice lío de nuevo. Otra vez, che. No le tengo que contestar. Me encantaría saber qué tengo que apretar, ¿no? Porque acá están los controles. Nueva función, compartir. ¿Estamos ahí o no? ¿Ven la presentación? Sí, ahí sí, profe. Ah, bien, fantástico. Bueno, no sé si les interesa esto, pero es importante para entender las épocas, ¿no? Entonces, esa convicción de que todo estaba gobernado de alguna manera por la divinidad, veía en la naturaleza siempre signos, pero nunca la naturaleza era algo que pudiese darnos un conocimiento verdadero, ¿no? Entonces, de ahí que la idea de una generación espontánea floreciese, fuese casi como una cuestión de sentido común. A nosotros nos parece aberrante eso. ¿Por qué? Porque pensamos que el fundamento del conocimiento es la observación de los fenómenos. Pero en esa época no pasaba eso. Por eso ese cuarto principio de razón suficiente que impone Leibniz es como decir, bueno, pasamos de la niñez a la adolescencia en lo que hace al conocimiento. Ya el conocimiento no es simplemente una interpretación de la palabra escrita, de la palabra sagrada, sino que el conocimiento desde ahora es un asunto que tiene que ver con la observación de los fenómenos que ocurren en la naturaleza, como fue en aquel principio en Mileto, en el Asia Menor, en el siglo VI a.C. Fíjense las vueltas que da el mundo, ¿no? Aquellos pensadores de Mileto, a donde dirigían toda su atención, era a los fenómenos de la naturaleza. Ay, no sé qué santo es que dijo, vieron que, no sé si saben, pero vieron que en la misa hay un momento en que el pan se transforma en la carne y la sangre se transforma el vino se transforma en la sangre, ¿no? Se llama transustanciación. Y yo no sé qué santo es, dice, ¿cómo vamos a creer en el testimonio de los sentidos si la verdad más profunda de nuestra fe, esto es, que el pan se transforme en carne y el vino se transforma en sangre, no es percibido por los sentidos? O sea, como diciendo, ¿cómo vamos a confiar en los sentidos si la verdad más
fundante, la verdad más verdadera, si se quiere, de nuestra fe, no se verifica en los sentidos. ¿Se dan cuenta? Es rarísimo todo esto. Bueno, todo esto para explicar ese cuarto principio de razón suficiente que instaura Leibniz para el pensar, para el conocer. Bien. Veamos más de cerca. Un ente espaciotemporal, este teclado que tengo aquí junto a mí, nunca puede ser captado en todos sus aspectos o perfiles. Aquí estamos hablando de algo que dije al principio, ¿no? Si miro atentamente las teclas, necesariamente su lado oculto se sustrae. Si lo doy vuelta, las teclas se vuelven invisibles. Hay en la captación de los entes espaciotemporales una irrebasable inadecuación en lo que hace a la posibilidad de percibirlos. En cambio, los entes que pueblan el mundo que Parménides nos ofrece, se ofrecen a la mirada del intelecto sin pliegues, sin fisuras, sin aspectos ocultos. Me explico. Una vez que hemos aprendido el teorema de Pitágoras, este puede ser reiterado en el escenario de nuestra mente cuantas veces querramos. No habrá aspectos que se nos sustraigan. Claro está, una vez que lo hayamos comprendido de un modo íntegro. Siguiendo con el ejemplo, ¿cuántas personas han estudiado ese teorema? Innumerables, claro está, desde hace más de 2500 años. Me pregunto, ¿cambiaron los ocasionales portadores del teorema? Claro que sí. Me pregunto, ¿cambió el teorema? Claro que no. Los entes entonces que pueblan el horizonte inaugurado por Parménides gozan de la posibilidad de una integral y completa inteligibilidad, y esta reside en su inmutabilidad. Frase célebre. ¿Está claro esto? Sí, profe. ¿Hola? ¿Sí? ¿Están muy Sí, asustados? ¿Están asustados? no, No. no, yo entendí como que en el reino de Parménides, entonces todos los entes que lo habitan se pueden conocer integralmente. ¿Está bien hasta ahí? Bien. Y esos entes son los entes matemáticos. Claro, de la matemática, la geografía y la lógica. La geografía no. La De geometría, geometría. perdón. La Sí, siempre me geografía no. confundo. Para Claro, nada. claro. Bueno. Es como que Gracias. ese reino del puro pensar albergue entes que además permite un peculiar movimiento. O sea, no es un movimiento del cambio, o sea, la recta no cambia. Pero hay un movimiento que es la deducción, ¿no? Ciertamente cuando se nos plantea un teorema con una tesis y una demostración, apela nuestra mente a un procedimiento llamado deducción, que consiste en extraer de una o varias nociones llamadas axiomas, otras proposiciones que tienen el mismo grado de integral inteligibilidad que los propios axiomas. Puedo entonces, con el recurso intelectual de la deducción, deslizarme por un orden constituido por entes que, además de su perfecta inteligibilidad, dan lugar a otras tantas derivaciones que observan el mismo grado de excelencia, desde el punto de vista de su perfecta integridad e inteligibilidad. ¿Qué quiero decir con todas estas palabras? Que si nosotros, supongamos, estamos en el medio de un ejercicio matemático, en el medio de una deducción matemática, estamos aprendiendo un teorema, supongamos que lo hemos aprendido, supongamos también que me pongo, si esto es una serie de pasos, me pongo en la mitad de los pasos que suponen ese trabajo deductivo. Si voy hacia atrás, el valor de verdad de lo que está dicho hacia atrás es el mismo valor de verdad de lo que se va hacia adelante. No es que hay una vez, o por supuesto que estamos hablando de aquel momento en el que nosotros hemos realmente aprendido el teorema, ¿no? No cuando lo estamos aprendiendo. No es en la genealogía, sino cuando ya de un modo estructural lo conocemos. Si nos ponemos en el medio de esa tarea deductiva, lo que está atrás, entre comillas atrás, y lo que está adelante, entre comillas adelante, tiene el mismo valor de verdad. No es lo mismo cuando uno está investigando algo, cuando uno está estudiando algo que tiene que ver, no sé,
supongamos, alguien que estudia las hormigas, no va comprendiendo, lo va haciendo, pero aquí no, acá es como que de pronto, cuando se hace la luz, esa luz es íntegra y abarca a todos los entes que configuran esa secuencia de deducciones. ¿No? Bien. Para ilustrar esto último, volvamos a la primera, ya se me escapó, esperen, determinación que describimos acerca de lo inengendrado de lo que es. Fíjense que todo lo dicho parte de un principio, que si lo que es fuera engendrado, es una deducción. Y es la primera vez que se usa la reducción al absurdo, que es un proceder común hoy en la tarea del matemático. Bueno, escúchame, falta un minuto, ¿sí? Nos volvemos ¿cómo se llama? Bueno, volvemos a clase en un momento. Voy a poner para grabar esto, ¿sí? ¿Estamos? ¿Volvemos en unos minutos? Sí, profe. Acá están.